Ahí está, ahí ya estamos grabando. Así luego puede ser subido a YouTube y también en Facebook. Como les decía, saben que hoy es el último miércoles que tenemos, lo que va de este primer periodo del año. A partir de julio vamos a hacer un receso de todo el mes, es decir, que vamos a retomar en agosto. Y luego vamos a pasar a un funcionamiento quincenal, debido a que estamos con muchas ocupaciones y no nos es posible hacerlo semanalmente, pero sí vamos a hacerlo quincenalmente. Estela, ¿cómo sigue la agenda? ¿Se puedes contarnos? Bueno, el 7 de agosto, que es sábado, a las 14 horas, Gloria Alert. Después, bueno, el 11 y el... Bueno, después quincenal, ¿no? El 11 y el 25, y después el 4... Valentín, o Valentin en francés, Japelnik. Valentin, si lo queremos hablar en castellano, Valentín, él es lo que se llama maestro de conferencias de Vincennes, París 8, París 8. Él va a hablar sobre Deleuze y Guattari, pero puesto o bajo el examen de la psicoterapia institucional. Él quiere hacer ese juego entre la producción de Deleuze y Guattari y lo que se debe llamar análisis institucional. Bueno, ese ruido que se escucha, si lo escuchan, es una alarma que se prendió, que está prendiéndose y se apaga, se prende y se apaga. Lamentablemente no podemos hacer nada con eso. Y luego la otra novedad que vamos a tener también, que José-Henri Melenot va a dar una participación, como suele hacer cada año, que sería para el mes de octubre. Luego le vamos a decir exactamente cuándo. Sí, un sábado, y siempre los sábados van a ser entre 13 y 14 horas aproximadamente. Los invitados van a estar los sábados. O sea, cuando tengamos invitados van a ir los días sábados. Bueno, para entrar en tema de hoy, lo que pensé es lo siguiente. Como veníamos debatiendo el tema de diagnóstico, que provocó realmente un intercambio interesante entre nosotros, creo que nadie ha podido, y quizás no se debiera, hacer una síntesis, como para decir sí el diagnóstico, no al diagnóstico, sino continuar con este debate. Se me ocurrió compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que le hacen a Jean Ury, que es muy interesante, y luego abriríamos al debate. Y yo le voy a pedir al operador si puede poner la primera parte de este video. Es una entrevista que le hace, ahora voy a decir quién es, Nicolás Filbert. Es un documentalista, bueno, a él no le gusta que le digan documentalista, que es muy conocido. Se llama Lo Invisible, como están pudiendo ver allí. Ahora va a aparecer en pantalla grande cuando el operador pueda hacerlo. Y vamos a ver los minutos de ingreso y después la parte final. Y luego vamos a pasar al debate con algunas cuestiones más que vamos a ver. Así que empezamos con el debate y con el film, Guido, si podés desde la parte del principio. Es muy interesante. Il y a quelque chose que je vous ai entendu dire plusieurs fois, qui est pour faire de la psychiatrie, il faut commencer par balayer devant sa porte. Ah, balayer devant sa porte, je dirais de balayer partout. Hein. Même dans un article de l'encyclopédie, on peut dire beaucoup de choses dans l'encyclopédie parce que les gens ne lisent pas certainement. Et alors dans l'encyclopédie, j'avais dit, quelles sont les qualités d'un type qui travaille là-dedans, hein? Il faut qu'il soit balayeur et pontonnier. Je pensais aux ponts les plus de 400 ponts de Venise. Là. Il faut être balayé, c'est-à-dire ce qu'il s'appelle, en reprenant le terme, d'asepsie, c'est-à-dire que essayer de rendre le moins dangereux possible notre présence, c'est toujours plus ou moins dangereux d'être entassé comme ça dans des trucs. Et on peut dire que tout le travail de la psychothérapie institutionnelle, c'est de trouver comment être, en reprenant la formule d'Hippocrate, hein, être le moins nocif possible. Mais si on ne fait pas un travail, disons, d'asepsie, on est forcément nocif. Simplement d'être là, comme ça. Oh, c'est déjà très subtil comme entrée. Et pontonnier, ça veut dire faire des ponts, c'est-à-dire faire des passerelles
on essaye de faire des passerelles de l'un à l'autre, surtout dans des formes comme ça très fermées, isolées, comme des schizophrènes qui sont complètement, on peut dire, non pas délimitées, mais dispersées, mais dans la fermeture même d'eux-mêmes. Alors, faire des ponts, c'est pour ça que je dis souvent, mais il faut faire des greffes là-dedans, des greffes, hein, ce que j'appelle, moi, paradoxalement, des greffes d'ouvert, pour permettre de se délimiter. Si on n'est pas ouvert, on ne peut pas délimiter. Si on est fermé, on est nulle part. Hein. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de repère possible. Or, le pontonnier, celui qui établit des passerelles, il travaille à ce niveau, comme ça, même avec les types les plus isolés, apparemment, ben, il y a soit par une parole, soit par un geste, soit par disons, la moindre des choses, quoi, comme on dit. La moindre des choses, c'est de faire que, sans réaliser, disons, il ne s'agit pas de faire des ponts transbordeurs, hein, mais des passerelles, des fois. Il suffit de très peu de choses. Et c'est là qu'apparaît ce qu'on pourrait presque dire quelque chose de l'ordre de l'avec. Bien que ce soit un terme un petit peu difficile. Avec les autres. Est-ce qu'il y a de l'avec? Dans le film, on voit de l'avec qui apparaît. Même dans les cas les plus limites, les plus lointains. Quoi. Par exemple, on peut en parler un peu du film quand même. Quand à la Calo, enfin, au soin de, quand tu se faire raser là. Claude. Hein? Claude. Claude. Ouais. Eh bien, il est, même en râlant, il n'est pas content, mais il y a de l'avec qui est là. Ça dure pas, mais il y a de l'avec. On dit arrête, toi, tu me fais mal. C'est pas vrai, mais voilà. C'est une façon de s'adresser à l'autre. Et c'est ça, on peut dire. C'est de l'ouvert qu'il y a là presque. Hein. C'est une greffe. Très passagère. Hein, ben. On ne fait pas de la psychiatrie avec des certitudes alors. Oh, les certitudes. Ça dépend de ce qu'on entend par certitude. C'est pas un mauvais mot, certitude. Hein. Pas d'une façon péremptoire en tout cas. Et j'aime bien dire maintenant que tout ce travail-là nécessite d'être dans le sérieux. Mais ça, c'est une notion, le sérieux, que je reprends beaucoup cette année-là. Je fais un séminaire sur l'angoisse à Sainte-Anne. Dans le concept d'angoisse de Kierkegaard, il y a un développement magnifique sur ce qu'il appelle le sérieux. Et alors, il dit bien Kierkegaard, si quelqu'un a un type du système comme ça, les types post-hegeliens, me dit comment tu peux pas définir le sérieux? Il n'a rien compris. Justement, ça ne se définit pas. Il dit bah, qu'est-ce que c'est que le sérieux? Il dit bah, le sérieux, c'est le sérieux. Voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. Et on est dans le sérieux. On n'est pas dans le divertissement. On n'est pas dans l'application. Et le sérieux, c'est existentiel. C'est ce que dit Kierkegaard. On est au niveau du sérieux existentiel. Alors là, on peut dire que c'est difficile, c'est rare même. Hein. Mais c'est pourtant ça qui est en question. On est dans le sérieux. D'exister, c'est sérieux. Hein. On peut rien. Si on quitte le sérieux, ben, c'est n'importe quoi. C'est même pas le divertissement. Hein. Ça peut être aussi la dégoulinade, on peut dire la transformation d'un hôpital en camp de concentration. Il faut rester sérieux un peu dans l'existence. Ahora vamos a avanzar un poquito, nos quedamos con este concepto de la seriedad, de la presencia nociva del terapeuta, sea psi, de la corriente que sea, e intentar no tener esta cuestión y tomar en serio lo existencial. Veamos ahora, cuando el operador nos ponga en el final ya de este reportaje, que son dos preguntitas más que les hacen, ahí va, exactamente ahí. Tomen en consideración estas dos preguntas.
C'est des tout petits détails. Est-ce que vous m'accordez encore 2 questions? Oh oui, bien sûr. Peut-être qu'on dise un mot, que vous disiez un mot de guérir, soigner et soigner l'institution. Oui, bon, c'est tout ce qu'on a dit hein, depuis le début, ça. Et quand soigner, on n'a jamais pu bien définir ce que ça veut dire soigner. Justement, on prend toujours un thème dans les réunions de la Fédération des associations. Et je me souviens, une journée, on avait pris comme thème « Qu'est-ce que c'est que soigner ?» En fin de journée, personne ne savait plus de quoi il s'agissait. Prendre soin, les orgues, le souci de, hein, au sens heideggerien du terme. Soigner, c'est pas forcément réparer. Alors bien sûr qu'on cite toujours, au début ça semblait scandaleux, ce que disait Lacan, en disant bah, on prend l'analyse et la guérison vient de surcroît. Mais c'est pas idiot, dans le sens qu'on ne peut pas viser. C'est pour ça que je critique, c'est contraire à la logique inductive, ça, autrement. Viser le programme thérapeutique. Quel est votre programme thérapeutique? Ils nous demandent les technocrates. Votre programme thérapeutique, alors, avec des colonnes qu'il faut mettre. Mais si on suit le programme thérapeutique, on sait bien que c'est pas ça qui soigne, c'est bien plus l'accompagnement. Et puis bien sûr l'efficacité. Moi je suis pas contre les médicaments, loin de là. Mais ça dépend de. On pourrait pas parler comme en grammaire du bon usage. Le bon usage des médicaments et des traitements biologiques. Parce que ça doit être pris dans une. De ce que je disais toujours, une multiplicité d'impacts. C'est polydimensionnel, quoi. On doit tenir compte aussi bien de savoir le rapport avec la famille, avec le travail, avec les copains, avec la misère, avec l'état physiologique, truc. Et puis la dimension analytique. Hein, c'est pas parce qu'on est que le char ou qu'on n'a pas de travail ou qu'on a trop de travail ou qu'on n'a pas une enfance lointaine et puis qu'il sait jouer des trucs là étant tout petit et que ça doit jouer beaucoup toutes ces histoires là. Tout ça est en jeu. Hein. On peut dire polydimensionnel. Hein. Bien, on peut la question, disons, de guérison. C'est bien que la guérison, c'est pas la restitution ad intégram. Hein. Ah, je viens. À ce point de vue-là, par exemple, il y avait Gentis, Roger Gentis, qu'on connaît bien. Il avait écrit en 70, d'une façon à la manière de Céline, un peu des fois, dans les murs de l'asile, je crois. Et il dit, mon copain Horry dit que, pardon de, voilà, si ce type-là, il n'avait pas été dépressif et pris en charge comme ça dans sa dépression, il serait resté con toute sa vie. Je confirme. À tel point que des fois, quand une dépression est bien prise en charge collectivement, individuellement, on découvre énormément de choses. Ça fait une rupture avec le train-train de la vie ordinaire. Et à fin de compte, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a des gens qui ont dit, mais si j'avais pas été déprimé, j'aurais pas découvert tel truc. Et puis, ni ça m'a fait, à condition que ce soit bien pris en charge. Autrement dit, même des fois, j'ai une dépression, moi j'irais presque jusqu'à dire, une dépression bien conduite, hein, et il ne faut pas y rester tout le temps non plus, et bien à la fin, on devrait décerner un diplôme. Hein. C'est mieux qu'un diplôme universitaire. Au moins, il sait de quoi on parle. Hein. Ce type-là, si on le prend après pour soigner les autres, comme on dit, eh bien, il aura fait des TP, quoi. Hein. Tandis qu'un type qui sort
tout diplômé, sans qu'il arrive là, pas très efficace, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Et alors, bien sûr qu'on est là pour que les gens soient, pour guérir, hein, si on peut dire les choses. Hein. Mais c'est pas une restitution. Mais c'est pour pouvoir, non pas s'adapter mieux. Hein. C'est de surcroît qu'on peut dire qu'il s'adapte mieux peut-être. Hein. Mais l'analyse, c'est un chemin parmi d'autres. Ce qu'on peut dire. Hein. Je ne peux pas non plus. Il faudra développer ça bien plus. Qu'est-ce que la compagnie des fous vous a enseigné, vous a appris? Beaucoup de... Enfin, j'aurais tendance à dire rien du tout. Ça ne m'a pas étonné. Et c'est ça. Moi, la chose la plus dangereuse qui soit, c'est d'avoir une position esthétisante à ce niveau-là, au mauvais sens du terme. Ça me surprend pas. Et c'est ce qui permet justement à... C'est ce que disait très bien Gisela Pankov, qui elle avait une technique d'analyse très très profonde, très fine des psychotiques. Mais elle disait bien, si elle voit un psychotique, elle disait, mais on ne peut pas laisser les psychotiques après une séance comme ça, d'aller dans le métro, se balader à Paris. Et c'est très bien qu'elle vienne à la Borde. Et ce qu'il y a de particulier à la Borde, c'est que quand elle se rencontre avec cette équipe-là, la Borde, ou je sais pas quoi, ils parlent aux psychotiques comme s'ils n'étaient pas fous. Et ça, elle disait, c'est magnifique. C'est comme chez les bébés, hein, tous les parents qui disent « Ah non, mon petit, le gosse, s'il avait du courage, le giflerait, les parents. Il dit ah, « Parle-moi correctement un peu. Hein. C'est pas parce que j'ai 1 an que je sais pas encore parler qu'il faut me faire l'imbécile, pareil. Hein. » C'est du même ordre un peu. Bueno, volvemos entonces después de estos minutos que hemos compartido con Jean-Louis. Señalar unas cositas simplemente. La primera parte de esta entrevista que le hacen, él intenta ubicar la persona que está ahí presente como no siendo algo nocivo. Y usa una expresión que es muy difícil de traducir, pointonnier, hacer puentes, puentenear, barrer, salirse de ese lugar del experto. Y cuando ubiqué la parte final, respecto de la cura, porque me pareció fantástico cuando dice que Gisela Pankov, ella dice en un momento que le habla a los locos, la gente de la Borde, como si no estuvieran locos. Es ahí donde se cuestionaría entonces cuál es la posición respecto de un diagnóstico. Si el diagnóstico es para clasificar, o el diagnóstico es, en términos como lo está planteando ahí Uri, para hacer puentes. Que me parece marca absolutamente diferente esta cuestión. O sea, es interesantísimo porque hasta llega a decir no hablar a los bebés de esa manera que uno tiene acostumbrado a hablar a los bebés, como si fueran tontos. Y es brutal cuando dice, si el bebé pudiese hablar, diría, una noche ruidosa, diría, no me hablen de esa manera, tómenme en serio. Por eso la dimensión de la seriedad que él está diciendo. Y para terminar, por lo menos con lo que yo tenía brevemente para decir, porque era abierto, había mencionado un texto de Samuel Lessé, La autoridad de los psicoanalistas, esto quiero que lo vean, este es el texto, espero que puedan verlo. Yo conocí este texto a partir de Jean Lalouche, que un día comentó algo de este libro en una asamblea general, donde simplemente lo que les voy a leer es mínimo. Dice que la figura del experto psi se ha vuelto un sustituto de la religión,
que la figura del sí está en todos lados, conquistando las almas, que está en todas las televisiones, radios, y que han vuelto una palabra, de alguna manera, en la psicología de la intimidad, la buena palabra del psicoanalista. Y de allí entonces la autoridad de esta normatividad inédita, dice, que es justamente lo que llama él la buena palabra y la omnipresencia de una cultura psicológica que está en todos lados. Yo no sé si esto solo pasa en Francia, si pasa en Buenos Aires, si pasa también en México, si esta invasión en casi todos los programas de alguien, sí, que habla desde esa autoridad. Que en definitiva, para ya empezar a abrir la palabra a todos, no se trataría entonces tanto del diagnóstico, como veníamos diciendo, sino desde qué lugar se va a hacer ese diagnóstico, cómo se lo va a hacer sonar. Si es desde un lugar de autoridad, que entonces separa al otro, o si es desde un lugar de acompañar al otro, donde el diagnóstico pierde especificidad. Puesto que si escucha al loco como que no estuviera loco, ¿de qué me sirve saber que está loco? Ya que lo voy a escuchar tomando lo que dice y no clasificando lo que dice. Que me parece que esta es la apertura que podemos hacer para continuar el debate que veníamos tratando el miércoles pasado. Estela, ¿quieres agregar algo? ¿No? Ahora no. Bueno, entonces abrimos al debate. Quien quiera decir algo, lo vamos a escuchar. Mientras piensan qué decirlo de Jan Uribe, me pareció fantástico la posición que él va tomando, pero hay que señalar que trabajando en la clínica Laborde, no se trata de un psiquiátrico en el sentido clásico que tenemos por ahí metido en la cabeza, puesto que ellos hablan más bien de un club terapéutico. Hacer un club terapéutico no está jerarquizado, funciona en una suerte de transversalidad, donde hay una paridad y no hay el loco y el sano. Es todo un ambiente lo que se pone en juego, que es en parte lo que le estaba diciendo al principio de esta entrevista que le hacen. Se trata del ambiente, lo que nos pone, por ejemplo, a aquellos que trabajan con niños, a pensar el ambiente, la familia de ese chico, los parientes, los lugares donde va, cómo se complejiza a partir de allí. Bueno, creo que levantó la mano Alicia, así que la escuchamos a Alicia. Buenas noches, Alicia. Tenés que activar el micrófono, Alicia. Ahí está. Sí. Bueno, ahora justo con esta entrevista y con el párrafo de Deleuze que leyó Estela, que sin nombrar diagnóstico abrió a una serie de intervenciones y de temas. Yo quería transmitir hoy especialmente, podría decir mi experiencia, pero más que nada mi participación en las presentaciones de enfermos, tanto en el Hospital Moyano, que fueron muchos años, como en el hospital, bueno, neuropsiquiátrico es el Hospital Moyano, como en el Hospital de Agudo del Belgrano, donde había un seminario de presentación de pacientes desde el hospital de día, y se hacía puntuaciones, dos analistas hacíamos puntuaciones sobre la presentación. Y después, bueno, participé en la Fundación Brisnar, que si conocen es una fundación que estaba Isidoro Beck, un grupo de analistas, Laura D'Agostino, Héctor Yankelevich participaba de las presentaciones. Si bien las presentaciones eran psicoanalistas o psiquiatras psicoanalistas, lo que no tenían era
un intento de clasificar, de diagnosticar o de confirmar un cuadro clínico, como podría tenerlo los ateneos. Acá la cuestión era escuchar al paciente, darle la palabra. Y ahí se notaba esto que decía recién, decían algo de puentes, ¿no? Decías recién, decías como El puente. de puentes. Bueno, estos puentes yo los llamaría transferencia, porque desde el momento que el jefe del servicio o el psiquiatra tratante o el psicólogo o el asistente social tenía no dudas diagnósticas, sino cuestiones complejas para presentar a determinado paciente. Se lo consultaba, si accedía a la entrevista, y cómo se generaba una transferencia donde escuchar al paciente muchas veces no tenía nada que ver con la historia clínica, parecía realmente otra persona. Entonces, yo quería rescatar esto porque justamente en las presentaciones, en esta experiencia o esta participación que he tenido durante mucho tiempo, no hay un discurso del amo ni universitario, no es cuestión de confirmar o determinar el cuadro clínico, sino ir construyendo ese lazo que muchas veces decían, bueno, pero a mí nunca me preguntaron esto, ¿no? Y esa devolución también que se hacía por el trabajo que después hacíamos, o puntuaciones que hacíamos, y las referencias que a lo mejor se llevaban al servicio. Entonces, me parece que esto, yo le debo muchísimo a esta, y hay mucho de lo que esto que decía Estela con respecto al ambiente, ¿no? Al ambiente de los padres, a estas relaciones, y cómo se escucha de otra manera. Mira, Alicia, ¿no? lo que decís, si podés ver luego en YouTube toda la entrevista, que es muy interesante, Sí. 50 minutos. Y además se ve un poco mejor que al compartir pantalla un poco se trababa la traducción. Sí, yo tenía que leer Sí, se cambiaba. Pero más o menos me parece que el 80% logró pasar. Él va a hacer hincapié especialmente en la transferencia. Él va a rescatar la transferencia, Januri. Januri es alguien que asiste al seminario de Lacan, que da conferencias ahí en Santán, lleva su seminario adelante. O sea que hay un cruce, Lacan, Uri, Guattari, que alguna vez hemos comentado, Clínica Laborde. Se decía que los miércoles que Lacan daba el seminario, la Clínica Laborde se vaciaba porque iban todos al seminario de Lacan. O sea, gente que está al corriente de la producción de Lacan, como creo que Lacan también estaba al corriente de la producción de un Januri o de lo que estaban haciendo en Laborde. Cuando habla de transferencia, le da un giro interesante, porque apela al deseo de cada uno de estar allí. Él dice, tenemos dos clases de trabajadores de la salud. Aquellos que están allí porque es un trabajo, bueno, trabajo en tal clínica. O aquellos que están allí porque han decidido su deseo de estar allí. Se juegan en eso. Entonces él apela o trata de
esos puenteros, esos que barren, digamos, cualquier salario medio, que ponen en juego ese deseo y de alguna forma permiten que el deseo entonces de ese analizante, paciente, psicótico, cualquier nominación, comience nuevamente a tener ese derrame que veíamos la vez anterior, ese movimiento. Y es ahí que él dice que en la clínica Laborde pasan cosas creativas, maravillosas, que no podrían pasar en muchos otros lugares, porque habitualmente un psiquiátrico termina siendo, habitualmente digo, un concentración. Ahora, obviamente, lo que vos decís abre a esas perspectivas. No sé en qué época vos has hecho estas presentaciones de enfermos, pero hubo un momento que fue muy fértil esas presentaciones de enfermos. Sí. Y otro momento que fueron absolutamente infértiles, porque eran presentar enfermos, ya literalmente. Sí, sí, sí. Y lamentablemente siempre está esta cosa ambigua, ¿no? Pero tal como vos lo planteás, sí, porque es generar ese ambiente, donde no es que están los psicoanalistas y el enfermo, sino que lo que hay es el vuelo del psicoanálisis, barriendo, por tomar lo que decía Jean-Louis de entrada. Así que bueno, interesante este aporte que haces y que pones acá en la... Y a veces también, como una modalidad, se escuchaba primero al paciente y después se leía la historia clínica. O sea, ni siquiera ya comandado. Y la historia clínica, bueno, hace todo el relato de la derivación, si es judicial, la cantidad de internaciones o no que ha tenido. Y otras veces se leía al comienzo, pero muchas veces parecía que se trataba de otro paciente, de otra persona. Absolutamente. Inclusive en la entrevista, si pueden verla, en algún momento Uri dice, citando algo de Bonafé, creo, que se puede saber cómo es una sociedad según cómo tratan los locos que tiene. O sea que ese recibimiento de la locura en el sentido de lo extraño, lo que se corre de lo que Uri llamaba la normopatía, que en definitiva son esos derrames que veíamos el miércoles anterior. Deleuze dice, toda sociedad tiene miedo al diluvio en el sentido de los derrames, ese es el miedo, lo desconocido, que plantea, les aseguro, lo que vamos a ver con Gloria Lev, qué lugar darle a lo desconocido respecto de lo oculto. Ariel, levantaste la mano y después Jesús. Me acuerdo de otra entrevista, porque como no se escuchaba bien, me recordaba otras cosas de las que hablaba Uri, y tratando de mezclarlo también con el tema del diagnóstico. Él hablaba ahí, estaba sentado en la clínica afuera, y hablaba de el estatus, la función y el rol. Entonces él en el estatus decía, bueno, los diplomas que uno tiene, este es el psiquiatra, este es el enfermero, es este que barre, este que lo lleva, el acompañante terapéutico, etcétera, ¿no? El contrato, ¿no? Por lo que te pagan el sueldo. Después hablaba de la función, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con eso que hablaba él de la asepsia, de los puentes, de hacer los puentes. Me arrimaría si no recuerdo mal, hablar de esto de un injerto de transferencia que haces cada vez que vas a trabajar a esos lugares. Y ponía este ejemplo que me parece que es re claro. Dice, si vos tenés una persona que está en esa clínica y tiene, no sé, catatonía y no hace nada, y de repente te hace así, y vos pasás caminando como, ¿qué te importa? ¿Me entendés? Total, está loco. Me parece que ahí dice, no estás cumpliendo tu función, ¿no? Terapéutica, ese deseo de estar ahí, seas enfermero, psicoanalista, lo que sea, que ya no se condice con ese estatus, ¿no? Y después habla del rol. No me recuerdo bien por dónde va, pero decía, nunca sabemos el rol que estamos ocupando, ¿no? Cuando estamos en esta cuestión del club terapéutico. No sé si, no creo que tenga que ver con este juego de introyección, proyección, grupal, de los roles, de la estructura y la dinámica del grupo, pero quizás sí en lo social, ¿no? Como todos, por ejemplo, si iban a cocinar, podían todos cocinar, y todas esas tareas, me parece que quizás tenía que ver más con eso, pero volviendo al tema del diagnóstico, quizás si vamos por el lado del estatus, y bueno, el psiquiatra es el que tiene que poner el sello con su matrícula, decir,
bueno, depresión, bipolar, etcétera, tipo 1, tipo 2, etcétera. Pero después todo lo demás que va a ser, quizá, no tiene que ver con ese estatus o para eso que lo contrataron, sino con esas funciones y esos roles por ahí que pueden ir sucediendo, que nunca sabemos qué va a pasar en la transferencia, ¿no? Justamente donde menos libres somos si Claro, seguimos lo de la dirección de la cura. Bueno, eso era lo que quería decir. está fantástico, digo. Es interesante cómo Uri recibe la depresión como algo creativo. Él dice, en esta vida hubiera sido un tonto si no se deprimía ese paciente. Fue a partir de su depresión que encontró un montón de cosas. Esto es muy de Guattari. Guattari en los años de invierno, que se consideran los años de su depresión, que duró un par de años, luego Guattari dice, cuando yo salí de esa depresión, encontré un montón de sentidos para mi vida, un montón de cosas, como que fue algo productivo, lejos de pensar una depresión como un diagnóstico, que entonces hay que sacársela pronto. Entonces, claro que uno podrá o no prescindir del diagnóstico, pero en la medida en que escuchás al otro, como estaba diciendo respecto de Gisela Pankov, al loco, no como no loco, pero sino tomando en serio lo que dice, me parece que ahí se produce esa transferencia que vos estás diciendo, y ahí entonces cambian estas cuestiones. Dejo para más adelante, pero creo que en un consultorio entre cuatro paredes también pasa lo mismo, porque uno no debe limitar esto a las cuatro paredes. Pero lo vamos abriendo más adelante en la noche. Jesús, te escuchamos. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Escuchando esta entrevista a Uri, que sí, yo creo que hay que escucharla completa porque este salto obligado que se hizo de la transmisión del principio y el final deja una gran laguna ahí que hay que escuchar, ¿no? Porque hay cosas que dice al final que no entendí bien, por lo menos yo, y que seguramente tienen que ver con cosas que no pudimos escuchar ahora. Pero en fin, ojalá y la puedan subir a YouTube. Mi comentario va... Está en YouTube, ¿eh? Ah, ok. Es un comentario que quiero hacer con respecto nuevamente a la cuestión del diagnóstico y que me suscitó este comentario precisamente estas palabras que usa Uri o que usó en la entrevista como depresión, medicamentos, enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo la palabra curación, que a mí me parece que es central, y central también en el psicoanálisis. Central en el psicoanálisis. ¿No existe acaso un artículo de Lacan que se llama Dirección de la Cura? Sí, los principios de poder. Claro, y los principios de su poder, por supuesto. Obviamente ese artículo, si lo recordamos, va a girar en torno a la cuestión de la transferencia como principio de la cura, ¿no? Pero lo que creo que estamos obligados a preguntarnos en el psicoanálisis, ¿qué es la cura? ¿Qué es curar en psicoanálisis? Se habla de una cura analítica, ¿no es cierto? Todo el tiempo se habla en los ámbitos analíticos, se habla de la cura analítica. ¿Qué es curar? Esto tiene que ver, por supuesto, con el tema del diagnóstico, porque en psiquiatría se supone que se diagnostica para establecer un criterio terapéutico, curativo, en base a los medicamentos. Estemos o no de acuerdo con eso, con el uso de los medicamentos, es otro asunto. En psiquiatría se usa de esa manera. Hay muchos usos del diagnóstico. Creo que después de la conversación del miércoles pasado yo me quedé pensando en una pregunta que hizo Carmen, que me hizo Carmen específicamente a mí, pero que se generalizó sobre qué pensaba yo de por qué Lacan todo el tiempo usó estas categorías diagnósticas de perversión, homosexualidad, masoquismo, neurosis, psicosis, esquizofrenia menos, pero también, y incluso me parece que un par de veces solamente cuando usa la palabra esquizofrenia dice que es una paranoia lograda. Entonces, bueno, esa pregunta que me hizo Carmen me dejó pensando y saqué como una conclusión, ¿no? Que yo creo que más importante que preguntarnos o intentar responder a la pregunta ¿qué es el diagnóstico?
la pregunta es cómo situarnos frente a un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se sitúa el que hace un diagnóstico? ¿Frente a qué? Yo creo que no es lo mismo el diagnóstico que hacía Lacan en una presentación de enfermos, por ejemplo, al diagnóstico que hace un psiquiatra que trabaja en un sistema de un asilo, por ejemplo, de la psiquiatría asilar, ¿no? No es lo mismo. Entonces eso me remite a la palabra curación. Me estaba yo preguntando, ¿qué es curar en análisis? ¿Es hacer desaparecer los síntomas? ¿Que los síntomas remiten? ¿No es acaso también cierto lo que decía Lacan, que en el análisis los síntomas desaparecen? No dice curan, desaparecen por añadidura. Él usa esa palabra, por añadidura. Y también le preguntan en algún momento a Lacan sobre qué cura la psicosis. Y el análisis, en una entrevista en 1968, le preguntan, ¿el psicoanálisis cura a la psicosis? Y dice, definitivamente sí. ¿Qué es entonces curar? ¿Cómo se sitúa el analista frente a esto que también viene del campo de la medicina, la curación del cuerpo y de sus padecimientos? Y para el psiquiatra, la curación de la enfermedad mental. ¿Qué es curar en psicoanálisis? Me parece que es una pregunta que obligadamente va al parejo de la pregunta sobre el diagnóstico. Y me parece que también hay que intentar responder a eso. Sí, será motivo de otros debates cuando lo tomemos, pero cuando puse esta parte final de la entrevista a Gianudi, y él va, yo lamento que se perdió un poco lo que es la transcripción, lo que es en castellano, y se perdió, pero él va haciendo ese recorrido, él dice, ¿qué es curar? ¿Es restituir, es volver al estado anterior? ¿Es reponer lo que no está? ¿O pasa por otro lado? Luego dice, se trata de los cuidados de sí, tomar cuidados de sí, y va dudando, al punto en que le hace la segunda pregunta que seleccioné, y es que, ¿qué aprendió usted de estar con los locos? Y él da una respuesta para mí magistral, dice, no aprendí nada. No he aprendido nada, esa es la posición del ignorante absoluto. Una docta ignorancia, obviamente, pero ignorante al fin. Y esto lo voy a tomar por lo que vos decís, ¿qué es la cura en psicoanálisis? Y si vos me permitís lo voy a ampliar. ¿Qué es la cura también fuera del psicoanálisis? Porque me parece que cuando el psicoanálisis toma la palabra cura y la cuestiona, y la interroga, la perturba, no queda claro qué es la cura, por efecto rebote también perturba lo que llamamos cura en cualquier aspecto fuera del análisis. Aún me atrevería a decir en el campo médico, pero es ir demasiado lejos. ¿Pero qué es la cura? ¿De qué tenemos que curarnos? Sí me parece un debate realmente apasionante para darlo también, y es como el hermano gemelo, si se quiere, del diagnóstico. Diagnóstico, pronóstico, cura. Y lo último, ya creo que me dijiste que estaba Marco Antonio, y después Alicia y Daniel. No solo qué posición tenemos frente al diagnóstico, que me parece que es una posición política. No solo cuando, no es mi caso, pero uno diagnosticado. Es cuando un paciente viene diagnosticado. Porque muchos pacientes vienen con el rótulo, ya entregado por alguien, haciendo una suerte de captura de su ser. Soy un bipolar, soy un borderline, me dijeron que yo esto. Ya viene coagulado en eso. Y de así entonces que el poderse posicionar de otro lado abre enormemente. Bueno, lo escuchamos con Marco Antonio. Agrego una cosa, un minuto, que yo creo que un par de lecturas que no debemos dejar de lado en esta cuestión del diagnóstico diagonal curación, como una banda de Moebius, el diagnóstico y la curación, son dos textos de Lacan, el de Psicoanálisis y Medicina y el breve discurso a los psiquiatras. Me parece que podemos encontrar muchas cosas que tienen que ver con esta discusión sobre el diagnóstico y la curación en el psicoanálisis y la relación del psicoanálisis
con este otro campo que es la psiquiatría y la medicina. ¿Sabes qué agregaría a tu recomendación también? El texto que publicó Jean Alouche, que fue cambiando de nombre, creo que ahora se llama Hola Doctor Lacan, claro que no, que era 203 ocurrencias con Jacques Lacan, que es muy Sí. interesante ver en esas ocurrencias también los efectos que hay de esa escucha de Lacan. Bueno, Marco Antonio, creo que hay una lista que se armó, a ver. Ah, ¿no? Carmen, Marco Antonio. había dicho que- Ali- Hola, buenas noches. Dale, Buenas noches vamos, allá, Marco. buenas tardes en México. Hola, Eduardo, Estela, quería compartirles una breve anécdota en una visita allá al Hospital Laborde. Ajá. Me habían comentado que, bueno, la camioneta que traslada a las personas que van al hospital de día, de Blois al hospital, llegaba a tal hora en la estación del tren. Y bueno, ya me dirijo yo a la camioneta. Y bueno, una maniobra que se me ocurre hacer es no sentarme al lado del chofer como para hacer distancia con los llamados locos, sino que yo me voy al interior. Además de nada hubiera servido porque también el chofer es un interno que maneja la camioneta, ¿no? Yendo en la camioneta, pues ya empezamos ahí a charlar a propósito de esto que citaba Jan Uride y Gisela Pankow. Y de pronto les pregunto, oigan, ¿y dónde se encuentra Tours? ¿Cuántos kilómetros? Nadie sabía. Y de pronto una mujer que estaba así sumida, de unos 65 años en un asiento, dice, 70 kilómetros. Gracias, le digo. Gracias. Bueno, sí, pues. Llegamos al hospital y una persona, Eric, que íbamos en la camioneta, me dice, venga, yo lo sigo. Y subimos por una escalerita estrecha al tercer piso. O sea, no me detengo a decirle, no, mire, espéreme, yo vengo a ver, me va a recibir la psicóloga del lugar, sino que aprovecho y me voy con él por la escalerita. Subimos a un tercer piso y me empieza a presentar ahí algunas de los pacientes que se encuentran ahí, y me dice, mire, aquí en las mañanas, una persona uno de los pacientes va por la charola de los medicamentos, y ellos lo ubican por su color, y cada cajita dice su nombre, y me está charlando, y bueno, yo estoy hablando con él, pero hay un momento en que se inquieta, porque cree él que yo pienso que él es médico, y entonces me dice, pero, je suis fou, que él es loco. Sí, está bien, y ya seguimos platicando. Y bueno, un cigarro, un café, y como dice el dicho, de a donde fueres, haz lo que viera, y si no obstante que había un letrero de no fumar, yo empiezo a fumar, a tomar un café con ellos, porque además ahí las reglas están relajadas, a diferencia de los otros hospitales, están muy relajadas las reglas ahí con Jan Uri. Esa era la anécdota a propósito de Gisela Pankow, de dirigirse a ellos, bueno, como si no estuvieran locos, ¿no? Y además, efectivamente, a propósito de lo que recordaba el otro día Jesús, a mí siempre me ha parecido muy importante retomar ese texto del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y poderse más bien ubicarse concernido por la locura. Mucho me llamó la atención ahí en la clínica, en el que le llaman el castillo, que nadie usa bata blanca, toda su ropa del día. No se habla de doctor ni de psicoanalista, sino que se habla de monitores, y cada quien ahí elige sus actividades durante el día, clases de yoga, clases de canto, preparar bebidas. Hay una compañera de Salvador Bahía que lleva un grupo de personas una vez cada 2-3 años a Salvador Bahía, hacen actividades de bailes, de rifas para juntar sus boletos para el pago de avión de cada uno de ellos. Pero fue agradable ver este asunto de compenetrarse con ellos a la hora de la comida. Igual cada quien comparte la mesa con quien sea y está uno ahí conviviendo con ellos y no se ve esa diferencia. Alguien dice, yo arreglo bicicletas, en fin, cada quien dice las actividades que lleva a cabo, y participan también de la asamblea, en donde, por cierto, quien coordina la asamblea es una de las personas que se encuentra interno y el otro también funge como secretario. Ningún médico ni nadie del personal coordina la asamblea, sino ellos, estando presente ahí Jan Uri. Esa era parte de la anécdota. Absolutamente, y es muy interesante lo que decís. Y muy brevemente puedo hacer un contacto con Santana, lugar que he estado algunas veces, 3-4 veces, pero una oportunidad pasé un día entero con un psicólogo colombiano que me hizo recorrer el hospital y trabajé, entre comillas, ese día con él, con los pacientes que allí había, y es todo lo contrario. Uno puede ver el orden, cómo está marcado, los guardapolvos blancos, por lo menos donde yo estuve, que es el pabellón K,
cuya jefa en ese momento era Françoise Gouraud, que fue quien me había invitado a dar esta conferencia, así que me habilitó ese día a poder quedarme ese día en Santana. Pero es absolutamente un contrapunto de lo que vos estás diciendo. Por eso Sí, la Borde es tan distinta, más allá que Santana también tiene cosas avanzadas. En su les momento. comento que la asistente de Jean Ury es una filósofa. Ya, bueno, era una filósofa, ya eso me llamó la atención, que una asistente fuera una filósofa. Todo lo contrario de lo que pasa en Santana, donde la jefa es una jefa. Y todos los demás trabajan y siguen eso. Por eso, en la entrevista que ustedes van a ver, Jean Ury habla mucho del ambiente. Y que de lo que se trata en la psicoterapia institucional es también de analizar al ambiente, a la institución, que es parte de eso, no está por fuera de eso. Bueno, como hay muchas participaciones, me voy a callar. Creo que ahora le tocaba, si yo no estoy equivocado, a Daniel Díaz. ¿Daniel? Hola. Hola. Bueno, se va a escuchar un poquito el sonido de la lluvia porque aquí está lloviendo. A propósito de la idea que había planteado el miércoles anterior sobre si habría algo de político en el diagnóstico, bueno, pues fue una idea que continuó acosándome el resto del fin de semana hasta ahora pero aquí apareció otra idea que, bueno, no es mía evidentemente, sino surgió a partir de las ideas de Deleuze, Guattari, porque yo no los pienso separados o me cuesta como trabajo pensarlos separados, ¿no? Y entonces yo me preguntaba si es que ellos ven una posibilidad de agenciamiento, lo menor, lo minoritario. ¿Por qué hacer de lado estas categorías, no? Aquí es cuando es por eso que yo hablaba de que existe algo de político en el diagnóstico, ¿no? Pero también a mí me interesa mucho la criminología y bueno, recién estuve en una conferencia que impartió un psiquiatra y me parece que no podemos delegarle importancia al diagnóstico. Bueno, evidentemente depende del contexto, ¿no? Y la postura que asumamos respecto a él, pero por ejemplo aquí mencionaba que la importancia del diagnóstico radica en que se cometan o no violaciones a los derechos humanos. Decía que de cierta manera el que uno llegue a una corte con un diagnóstico, evidentemente no lo libra a que sea penalizado, ¿no? Pero evidentemente, digamos que sí disminuye la sentencia, pero además, digamos que permite que la persona sea tratada tal cual, como persona. No como lo que dice el psiquiatra que es, ¿no? Que sería esa persona. Bueno, ahí. Bueno, es como siempre, ustedes ven cómo vamos como transitando de forma sinuosa, donde de repente el diagnóstico cobra cierto valor, de repente Jesús, que me parece continuo, intenta acotarlo, bueno, el diagnóstico en psicoanálisis, no fuera del psicoanálisis, ya que no es lo mismo hablar de un diagnóstico en psicoanálisis que fuera del psicoanálisis. Y acuerdo con eso, pero como me gusta, digamos, también pensar contra mí mismo, digo, bueno, pero no porque lo circunscribamos al psicoanálisis, deja de ser diagnóstico. Sigue siendo diagnóstico, aunque esté inscrito dentro de un campo preciso, que por otro lado no es tan claro de dónde empieza y dónde termina. Daniel, creo que hay que seguirlo hablando, creo que esto no se puede agotar tan simplemente o definirlo. Sí acuerdo en un punto, es una cuestión política. Hay una política del diagnóstico. Y esto es que hay sociedades que han usado el diagnóstico para encarcelar gente, para descalificar gente. Hay sociedades que se han valido de ese diagnóstico para hacer perder derechos a algunas personas. Por ejemplo, declararlos incapaces a partir de un diagnóstico. Entonces el problema del diagnóstico es amplio. Claro, es qué uso se le dé. Creo que cuando uno dice en el psicoanálisis sería un uso que no tendería a clasificar,
sino a pensar casi en sentido de la literatura, modos discursivos posibles. Pero creo que es un debate que ya llevamos 2 miércoles, y que cada quien irá viendo cómo toma algo de esto. Cuando hablas de criminología, hay un texto de Freud sobre psicoanálisis y creo que era criminología, donde él habla de ciertos procesos, donde se pensaba que el psicoanálisis podría servir, por ejemplo, para saber si alguien mentía o no. Y hay otro texto que creo que está en Intervenciones y Textos, que había mencionado Susana Dato la última vez, que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría también. Este es de Lacan. Bueno, mostrando siempre este cruce tan difícil, ¿no? Y que creo que no se va a agotar nunca. Bueno, ¿quiero seguir con las preguntas? Sí, Carmen Tinajero, Alice, y vos me habías dicho que... No, entonces me equivoqué. Carmen Gabriela. Tinajero ahora, y después Alicia. Hola Carmen, buenas Hola. noches. O buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Mi internet está muy mal, me he salido como 4 veces, pero ahí sigo ahora con el teléfono porque está lloviendo también mucho acá. Y bueno, pero me da gusto estar aquí y quiero agradecerle a Chucho Martínez Malo que haya pensado en mi pregunta, porque pues qué bueno que pensemos todos, ¿no? Y que a mí me aclaró muchísimo lo que dices tú de que el diagnóstico es muy diferente eh, si lo tomamos como clasificación o si lo tomamos como compañía, me parece que dijiste, o acompañamiento, ¿no? Porque de qué manera se inserta el diagnóstico en cada persona. Yo creo que es importante, eso lo discutíamos desde la vez pasada, como para algunos es muy angustiante no tener un diagnóstico y que ese diagnóstico puede no ser, digamos, determinante y puede servir como hasta en el orden de la identificación, qué significa, ¿no? Que para algunos otros puede ser una acusación terrible, ¿no? Una señora una vez me paró en el pasillo y me dijo, ¿qué cree? No, pues no sé, me acusan de esquizofrenia. No me diga, la acusan de esquizofrenia. Sí, cuando a todas luces se ve que lo que yo tengo es gripa, dice. Entonces, o sea, como se equivocaron, pero, o sea, sí tengo algo, pero no tengo eso. Quién sabe también qué sería para ella, ¿no? Pero me gustó mucho esta grabación de Uri, la clínica Laborde y toda la dimensión de la escucha allí, ¿no? A diferencia de muchos otros lugares. Pero yo quisiera compartirles que yo trabajé muchos años en el Hospital Psiquiátrico de Villahermosa, Tabasco, que es un hospital pequeño, tiene 3 salas de 30 camas cada una y una que era muy bonita, ya no es que se llama prealta, que era donde era mixto de hombres y mujeres y como con unas 12 camas nada más. Pero allí había una cosa, yo digo que muy favorable porque está lejos del Distrito Federal, o sea, de lo central y también lejos de Estados Unidos. Entonces, podía haber un cierto tipo de libertad o de familiaridad, pero sin embargo, estaba todo apegado al DSM-4 o 5, no sé en cuál va, pero las personas que estábamos allí, yo iba voluntaria, nunca tuve primero yo quería que me dieran una plaza, pero luego me dio mucho gusto de que no me la dieran, porque yo era muy libre de trabajar y me dejaban trabajar. Entonces yo circulé durante 18 años por el hospital y hablé siempre con los pacientes como si no estuvieran locos. Claro, como si no estuvieran locos. Y eso me encantó, ¿no? Que lo que dice Gisela Pancó, de que, pues, ¿cómo va a hablar uno como si estuvieran locos? ¿No? Incluso la palabra locura era una palabra, digamos, soportable. Menos me parecía a mí la de usuario. Esa me choca esa palabra. Creo que la otra vez dijeron que estaba bien, como que era algo que como que se ampliaba a otros, pero no, porque usuario es como separar al loco de su historia. Yo pienso, ¿no? Y hacerlo, los usuarios somos todos del baño o de los servicios que sean,
y en cambio se nombra con una cierta especificidad. Bueno, yo siempre me ha gustado mucho el término loco y lo he hablado con ellos también, porque y cómo todos estamos locos, ¿no? Y cómo nos reímos de eso, y cómo que la locura para cada quien, ¿qué significa? Y si es un orgullo o terrible estar loco, o había que pensar que no se estaba loco, no sé, ¿no? Pero yo tuve conversaciones muy, muy interesantes, ¿no? Tan interesantes que escribí un libro y que me gustaría compartir, el que quiera, ¿no? Que me ponga un correo y se lo manda. Porque pero son justamente lo que son pláticas con los pacientes en el pasillo, en la sala de mujeres, en la reja de hombres, como pláticas, cosas cotidianas, porque mi intención era como difundir que la locura no es lo que se piensa, ¿no? Y cómo, digamos, cómo estamos hechos de la misma madera. Y eso me gustó mucho, ese trabajo que me sentí mucho dejarlo, porque me cambié de lugar. Ahora vivo al sur de la Ciudad de México, y eso está, bueno, vivo muy cerca de la Ciudad de México y eso está a 1200 kilómetros, pero yo creo que de todos modos sigo teniendo un pie ahí, y sí me gusta compartir esto, porque no lo noto ajeno a lo que yo hice, ¿no? Mucho, pues... Carmen, de todo lo que ¿Cómo? De todo lo que estás diciendo, que es muy interesante, quiero retomar algo de lo que dijiste, o me pareció escuchar, que dijiste que alguien dijo: denme un diagnóstico porque si no me angustio. Y esa es una vertiente interesante, porque es verdad. A veces no darle un diagnóstico provoca angustia en alguien, que el diagnóstico transitoriamente tranquiliza. Digo esto para ver la complejidad de lo que estamos hablando. Ahora, efectivamente, siempre la palabra diagnóstico va a tener que ver sobre qué agenciamiento resuena. Sociedades que buscan ser normopáticas, a mí me encanta este término de Jean-Louis, la normopatía, aquellos que son normales temen a la locura. Pero ¿saben qué? Sin locura no hay ningún tipo de creación, porque la razón reproduce, pero no puede crear nada. Pero bueno, gracias, Carmen, y voy a dejar pasar a otra persona más que quiera hablar. Gracias por tu comentario. Sí. Al contrario. Sí. Tenemos a Alicia, después Gabriela y después Sanadato. Así que escuchamos a Alicia. Ahí está. Bueno, ahora justamente con esto que decía Carmen y que vos, Eduardo, marcabas lo de la presentación. Sí, en el hospital de día, que venían diferentes consultas, a veces eran de adentro del hospital, otras veces de consultorio externo o de afuera. Muchas veces, y sucedía generalmente con cuestiones de adicción, entonces la manera de presentarse era, bueno, yo soy alcohólico, claro, o yo soy alcohólica. Y ese yo soy alcohólica tiene, es lo que veíamos, esta doble cuestión. Por un lado es la presentación, ¿no? Y yo hago así porque yo soy alcohólica. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo la pregunta es demandada, es como a la inversa? No es sobre qué me pasa, no sé qué tengo, sino desde esta forma de presentación. Entonces ahí hay todo un movimiento de pliegue, de repliegue, ¿no? Para poder, a ver, para poder, no sé si es la palabra salir, porque es muy difícil expresar esto, salir, ¿cómo evolucionar? No sé, no es la palabra, pero ¿cómo devenir? Que es interesante siempre. Bueno, es cómo devenir esto, ¿no? Sin sacarle ese cartel con el que, porque por ese
por ese diagnóstico, por eso viene. Entonces, tomar esto con lo que viene, bueno, lo otro que quería marcar es que en Escritos 1, en Variantes de la Cura Tipo, dice textualmente, lo que el psicoanalista debe saber, es ignorar lo que sabe. ¿No? Es ignorar lo que sabe. Bueno, y yo recordé esta última parte de la entrevista, que él dice que curar no es reparar, y no es restituir, cosa que resocialización, se hablaba en el hospital, resocialización, reparar. Bueno, también pensemos que pensando en la falla, en la psicosis del nombre del padre, era una cuestión a reparar. Esto no hace tanto tiempo y todavía universitariamente esto sigue en pie. Y una cuestión que quería resaltar, a luz, ustedes están al corriente que hay una transferencia en la psicosis, y en otros textos, en Margaret, Laimé de Lacan y en otros lugares, establece, dice así, dice el neurótico, la neurosis transfiere. En la psicosis se plantea transferencialmente. Y esto es lo que yo quería decir, que es lo que se veía en las presentaciones. Cómo planteando transferencialmente, cuando la escucha no es enjuiciadora, no es pedagógica, no es descaridada, claro. Para tomar el descaridad, y se encuentra la persona o el paciente en un colchón de confianza, entonces hay ahí un flujo, bueno, esto quería, y muchas otras cosas. No, uno puede estar hablando y diciendo muchas cosas porque... Jesús nombró el breve discurso, que esto es el breve discurso a los psiquiatras, donde Lacan dice, bueno, los voy a desilusionar, no vengo a decir nada importante, nada pero a estos que se van a postular para psicoanalistas, y entonces les habla de la locura, y les dice, es necesario, o lo único necesario, es estar concernido. Bueno, volvemos a ese deseo puesto en juego allí, tocado por eso. Yo creo que ahí en Variantes de la Cura Tipo, creo que Lacan pone como unas siglas, LCNDPP, que a mí me llevó mucho tiempo tratar de pensar qué quería decir. ¿Cuáles son? LCNDPP, son como letritas que pone, que significa algo así como lo cual nos devuelve al punto de partida. Y el punto de partida, que fue cuando puse la entrevista a Jean Ury, que dice Balaguer, que es barrer todo saber. Escuchar a alguien desde un no prejuicio es barrer cualquier saber previo, puesto que si no, hay una escucha que está dirigida. Bueno, está Gabriela ahora, y después Susana Dato. Gabriela, buenas noches. O buenas tardes, porque no sé si estás en Buenos Aires o en México. Hola, buenas noches, en Córdoba. En Córdoba. Buenas noches a todos, un placer de compartir este encuentro. Mientras escuchaba, yo recordaba también mis procesos en la psiquiatría, y también después de haber escuchado los aportes de Gerard el sábado pasado. Yo me encontré con, en la práctica, digamos, privada, un sistema de alta disciplina, diría yo, ¿no? En la estructura. Muy diferente al neuropsiquiátrico, donde era a puertas abiertas.
donde había una comunidad de intercambio, o sea, bien diferente. Bueno, trabajé 3 años en esa clínica privada y ahora, después de haberlo escuchado a Gerard y a lo que se viene escuchando acá, me recordé un escrito de Jean Alouche, que está en su página, que se llama Psychanalyse, ¿no? Y me pareció sumamente interesante, porque cuando vos planteaste pensar el diagnóstico de diagnóstico, yo lo ubiqué en un primer momento entre el médico psiquiatra y el paciente, en base a estas experiencias que había hecho yo en la clínica. Y pensaba que el paciente va a buscar una consulta que viene del latín consultare, que es pedir consejo, ¿no? O juzgar bien. Y del lado del psiquiatra, lo que hace es la evaluación del paciente por medio de la herramienta de la anamnesis dirigida, ¿no? Y ahí es donde me acordé de este escrito de Jean Alouche, cuando él recuerda los últimos cursos de Michel Foucault en el Collège de France, el poder psiquiátrico, por ejemplo, en el año 74, donde Foucault parte, digamos, de esto, de que el psiquiatra dirige al paciente, ¿no? Lo dirige por medio de categorías, clasificaciones, ¿no? Pero lo interesante es la pregunta que levanta Foucault, ¿no? Ahí dice Alouche, esta pregunta que levanta Foucault, ¿por qué la medicina? ¿No? Que no se diferencia la disciplina de una escuela, de los asilos, de las cárceles, ¿no? Y entonces a mí me pareció interesante esto de que ahí se encontraba el giro, dice Alouche, y que no era el saber médico que hace la diferencia entre el médico y un administrador cualquiera de poder, ¿no? Sino que la diferencia que se hace es que hay una desconexión, no hay una conexión entre el saber médico y la práctica médica. Por eso lo pensaba a esto de el deseo de estar y la seriedad, ¿no? De poder hacer lazo, Bueno, ¿no? No tanto con el saber, sino lazo con la escucha de lo que esa persona está diciendo, ¿no? Tocas un tema que es puntual para mí en estos debates que estamos dando, que me gusta y me interesa que se puedan promover. Porque en definitiva en ese contacto, médico-paciente, psicoanalista-paciente, es un contacto entre dos seres. De lo que se trata es de establecer ese contacto, y en ese contacto no hay médico, no hay paciente, hay flujos. No quiero hacer una reducción espiritual al máximo, pero ahí no hay títulos. Y creo que ahí es donde Freud comienza con su propuesta analítica. Destituir del saber al médico para que pueda establecer ese lazo, hasta diría, si me permiten, de amistad con ese paciente. Amistad quizás en un sentido griego, antiguo. Vos decías guía, consejo, es retomar eso. Y ese es el punto que Alouche retoma en el espíritu del análisis, cuando recoge toda la cuestión griega, cuando retoma todos los cuidados de sí, la hermenéutica del sujeto, la relación erótica consigo mismo, pero con el otro para poder fundarla. Entonces, es ese punto de contacto, no es un trabajo. Y el gran problema, y Uri es muy interesante cuando él dice, yo le daría el título a ese paciente que salió de la depresión, porque ese puede tener efectos con otros pacientes. Sí. Y al contrario dice, y no esos titulados que vienen con doctorado, licenciatura, profesorado, dice, pero que no pueden hacer ese contacto. Ese contacto es el punto clave que vos acabás de decir. Ahí no hay médico, ahí no hay campo, ahí lo que hay es el encuentro de flujos. Y eso produce... Sí.
Sí, a mí después de lo que he escuchado a Gerard, la verdad que me cayó, digamos, pude hacer lazo con la palabra de Gerard en base a una experiencia con un muchacho que yo trabajé durante 3 años en la clínica, y a mí me llaman con esta cuestión de que yo en el SOS de la historia clínica ponía mi nombre y mi número de teléfono, no un depresor del sistema nervioso, para que se lo durmiera el paciente. Entonces me llamaron diciéndome que no quería comer este joven que yo atendía, y bueno, me dirigí a la clínica, era la hora del almuerzo, que no quería comer, y cuando llego me encuentro que no es que no quería comer, me lo encuentro contra la pared, contra uno de los muros próximos a donde se comía, a la sala, al comedor, digamos, y yo le digo, me dijo el enfermero que no querés comer, ¿es así? Y me dice, no, yo no quiero ir al comedor. Bueno, y ahí empezó el flujo, ahora lo entiendo así, ¿no? Después de haber escuchado, me encantó Gerard todo lo que puse, que me ha hecho pensar mucho, ¿no? Y la verdad que cuando lo escuché a este joven, dije, ¿no querés ir al comedor? No, me dice, y le digo, ¿y querés ir a tu pieza? Y me dice, no. Y me señala, y hay un pasaje entre un pedazo de muro y el otro muro, ¿no? Y me dice, es que se me caen los órganos. Y yo dije, qué bárbaro, claro, ahora me viene cayendo la ficha de todos los flujos, ¿no? Y cuando recordaba que él me decía que se le caían los órganos, y que atravesar ese espacio, que era como un hueco, se le caían por la espalda los órganos, me puse a pensar cuando dijeron, no sé quién dijo, que nunca había escuchado que los órganos se opusieran tanto a las palabras, ¿no? Porque las palabras es lo que se va a engarzar en los cuerpos. Y que Gerard respondió que no se trata de negar las palabras, como no se trata de negar el diagnóstico, pero que al lado otra cosa puede existir. Por eso digo, es apasionante. A mí me pasó una vez con Gerard en Tours, que es donde él ejerce, en una ciudad que está a unos cuantos kilómetros de París, es médico ahí, y se planteó la posibilidad de hacerle electroshock a un paciente. Y algunos se molestaron con esa propuesta. ¿Cómo electroshock? Consensuado con el paciente. Y este psiquiatra dijo algo que a mí me impactó. Dijo, ¿por qué me voy a negar a hacerle algo a un paciente que haría bien? Si está consensuado. Es decir, que se trata del ambiente, la cuestión es el ambiente. Por eso para mí ha sido nefasto que se confunda el lugar del muerto que Lacan proponía con el lugar del cadáver. Lacan habló del lugar del muerto, no del cadáver. Pero se ha hecho como una juntura. Y el analista no puede hablar, no puede esto, no puede sentir. Y quienes padecimos hace 30 años esa formación horrible, que no permitía que uno pueda establecer ese contacto, como olvidando lo que decía Freud, nadie puede analizar a nadie en ausencia, en efigie. Es la persona lo que está en juego, es la encarnación de un lugar. No puede no haber un contacto, si no, no hay nada. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera. Gracias, Gabriela. Gracias. Ana. ¿Estás ahí, Susana? Yo veo Susana Dato, pero no sé si está. ¿Hay otra persona que quiera participar? Bueno, esperamos a ver si se conecta Susana. Está figurando como estando presente, pero no sé si estará en este momento escuchando. Pero como ven, ¿no? Qué interesante que ha sido esta cuestión del diagnóstico, de la cura. Ahí está Susana. Susana, te escuchamos a vos. No se te escucha, tenés que desmutear el micrófono. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, buenas noches.
Hola. No sé, las cosas que se dijeron hasta ahora me conmovieron. A mí las historias así, con alguna gente, o las historias que dicen algunos de determinada manera. Ustedes tal vez sepan que Lacan llamaba a Melanie Klein la tripera, ¿no? La tripera, bueno, nunca dice por qué, por supuesto, como acostumbra hacer Lacan, pero lo que yo creo es que Melanie Klein trabajaba, decía y hacía desde las tripas, poniendo todo su cuerpo en juego en las sesiones. Entonces hay algunas historias relatadas en de una manera tal que a mí me conmueven, ¿no? Y es lo que me está pasando ahora. Bueno, resulta que Pichon Rivière, un gran psiquiatra y psicoanalista argentino ya muerto hace tiempo, decía que él pensaba que a los pacientes había que deprimirlos. No hablaba de depresores químicos. Había que deprimirlos para que pudieran empezar a hacer sus cosas, ¿no? Y a mí esto me parece muy fuerte, porque vieron que esta es la era de que hay que ser felices, estar contento, bailotear todo el tiempo, ¿no? Y la depresión es algo malo. Bueno, más allá de esto, que me surgió acá, quería hablar de... Cuando ustedes se preguntaban por qué es la cura, y que desde un diagnóstico, solo teniendo un diagnóstico, se puede pensar en la curación, yo me acordé de una cosa que cuenta Lush, no sé en qué texto. Un amigo de él que es, no sé si es biólogo o alguna cosa así, que nada tiene que ver con el psicoanálisis, le pregunta a Lush si existe la curación en psicoanálisis. Y entonces él contesta, claro que sí. Curarse es poder pasar a otro lado. A otra cosa. A otra cosa, sí. Es moverse, ¿no? Y entonces a mí esto me parece así súper, ¿no? Para pasar a otro lado, pasar a otra cosa, para moverse, a veces las curas, y lo estoy hablando en el sentido, estoy diciendo cura en el sentido de la dirección de la cura, ¿no? En las curas hay tan poco movimiento, hay tanto estancamiento, y uno se desespera, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo mal uno en ese análisis? Bueno, entonces me acordé de eso y por supuesto que esto no tiene nada que ver
con la necesidad de tener un diagnóstico. Susana, ¿podemos comentar un poquito esto que dijiste? Porque Sí, me parece claro. es interesante porque es un recorrido que hace Lush para poder afirmar que hay una erotología de pasaje. Hay todo un circuito, uno cuando habla de Lush, quienes lo conocimos hace mucho tiempo atrás, todo un circuito, toda una línea que él va haciendo. Todo un trabajo que va construyendo hasta para poder hablar del espíritu del análisis. Yo me acuerdo, y esto se lo digo también a Gabriela y a la gente de Córdoba, cuando en la ciudad de Córdoba, en el Teatro de la Comedia, Jean Lelouch hablaba del espíritu del análisis, del psicanálisis, hubo mucha gente que se levantó de ese teatro y se fue. Porque había Pero que hay mucha gente que sigue muy enojada por el psicanálisis de la Lelouch. dimensión espiritual que se ponía ahí en juego, porque hacía ruido la palabra espiritualidad, porque se asemejaba a una religiosidad ajena a lo que Lelouch estaba diciendo, porque era una espiritualidad no religiosa, pero que pasa por esto que veíamos recién con Gabriela, que me parece que desde el vamos estamos transitando en este espacio, en esta cuestión. Yo no diría que uno no tiene necesidad de un diagnóstico, quizás no haya necesidad de diagnosticar, pero de alguna manera hay diagnósticos que no son médicos, ser hombre y ser mujer es también un diagnóstico. Si ya viene uno diagnosticado de fábrica, por así decir, cuando se nos asignó un género, ese ya es un diagnóstico. O sea que cuando decíamos el diagnóstico del diagnóstico, va más allá que lo hagamos o no. Está de facto. Y es todo el recorrido de poderse salir de esas palabras que apresan. Hay palabras que no se apresan. Entonces digo, es un debate muy lejos. Sí. ¿No? Sí, en eso estamos atrapados, ¿no? En ciertas palabras. Yo me acuerdo de el seminario que dio a Lelouch en el Centro Histórico de Querétaro, que fue maravilloso. Él estaba hablando de la mujer de Alquier, creo, ¿no? Y entonces alguien lo interrumpió y le dijo, bueno, pero ¿qué podría decir usted desde el RCI? Y entonces Lelouch le dijo, yo no hablo del RCI, yo tengo en la cabeza metido el RCI y desde ahí hablo, ¿no? Yo creo que si uno pudiera hacer eso, los diagnósticos desaparecerían totalmente. Es posible, no diría que no, y habría que darle más vueltas a lo que decís, pero creo que sí estamos atravesados, por lo menos quienes, y con esto vamos a ir cerrando por hoy, quienes hemos atravesado los textos de Freud, de Lacan, quienes pusimos en juego ciertos deseos de lectura, quienes fuimos tomados por esas lecturas, porque uno no sabe si es que uno buscó el psicoanálisis o el psicoanálisis lo buscó a uno, y luego uno no sabe qué es específicamente el psicoanálisis, dónde empieza, dónde termina, es psicanálisis, esquizoanálisis, serán parientes, serán amigos, será lo mismo, será distinto, pero quienes estamos tomados por esto, tenemos de alguna forma el RCI metido, aunque no hayamos leído nunca ese seminario. Pero es que se va produciendo esos atravesamientos conforme uno va entrando en esto. Y va pasando el tiempo y eso está moviéndonos también. Se quiera o no. No alcanza con decir no soy lacaniano para no serlo, como tampoco alcanza con decir soy lacaniano para serlo. Y esto es quien ponga en juego un deseo de, no sé, de intentar escuchar al otro y sobre todo escucharse uno mismo. Pero bueno, hemos llegado a la hora de cierre de hoy. Quiero decirles a todos gracias por estar acá, nos permite tener estos encuentros, tener estos debates. Saben que Andamiaje Lacaniano
online, como ponemos últimamente, surgió cuando empezó esta pandemia que nos encerraba, que nos alejó, que nos impidió, y quisimos como modo de resistencia continuar e intentar salirse para poder establecer estos contactos. Y en cierta forma ver la diversidad de lugares, Querétaro, México, Buenos Aires, Córdoba, Río Grande, Uruguay, y otros lugares que por ahí no estoy pudiendo ver, pero que sé que están, ha permitido lograr estas cuestiones de poder debatir, poder disentir y poder mantener este espacio. Así que, buenas noches, Estela. Quiero recordarles del sábado 7 de agosto con Gloria Lev, que vamos a hablar sobre lo oculto, verdad indómita, que es el último libro que escribió, la última aparición. Y la verdad que cuando me interesa hablar, no, porque estoy imbuida por las charlas que tuvimos con Gloria, que se toman parte de estas cosas y no quería expoliar, como dicen ahora, nada de lo que vamos a hablar ese sábado, porque... Pero es pertinente también. Absolutamente, por eso quería decir que van a ver como, es como una continuidad, ¿no? Vamos a encontrar la continuidad de lo que venimos hablando con ese sábado. Así que los esperamos el sábado 7, descansamos todo julio, y el sábado 7 a las 14 horas. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de Gloria? El tema de Gloria. Es sobre el último libro. Ah, el último. Sobre el último libro que apareció de ella, ¿no? Sí. Más reciente. Sí. Lo oculto, verdad indómita. Troya, Iván Olos y otros. Va a ser muy interesante por lo que hemos visto y va a tener mucha conexión con lo que estamos hablando ahora. Y nos va a permitir, porque es un trabajo excelente de Gloria Lev, hasta que llega. No lo expoliamos, pero van a ver la conexión que tiene con lo que estamos hablando. Absolutamente. Nos va a permitir repensar la cuestión. Así que bueno. Bueno, vamos a extrañar muchísimo estos miércoles. Nosotros también, Alicia, pero vamos a descansar un poco. Que fueron un andamiaje que sostuvo esta pandemia y que se pudo sostener. La verdad que un agradecimiento y la comunidad que se fue, porque bueno, yo fui muchas veces y asistí mucho los seminarios en distintos lugares de ALUS, pero siempre me sentaba adelante porque quería concentrarme y me perdía todo este contexto, todo esto. Bueno, la verdad que... Este extra texto. Sí. Y además lo lindo que es reunirse gente de diferentes lugares, ¿no? Sí. Yo no había tenido esa experiencia. Un interés común, porque podemos pensarlo desde paradigmas distintos. Por eso les decía la vez anterior, poder disentir, pero en acuerdo. Cada quien tiene una porcioncita de verdad, cada quien de su práctica es tocado por algo, y cada quien actualiza en su práctica su propia historia. No estamos por casualidad en esto. Algo de esto nos toca. Ni siquiera es una cuestión vocacional. Esto es algo que uno lo ha tocado. Y cada quien va viendo cómo hace con esto. Más inclinado hacia la locura, más inclinado a la locura más normal que la neurosis, pero también es locura, y resulta que el loco es más normal que el neurótico, y no sé qué, y seguimos queriendo hacer... Y compartir textos, compartir partecitas, volver, ¿no? Porque, bueno, la verdad que un agradecimiento y que sea... Gracias a ustedes también, porque a los que hablan, a los que escuchan, a todos los que están, ¿no? La verdad que a nosotros nos asombra igual cada día desde que empezamos. Lo que pasa es que creo que éramos 7. Claro, pero yo le digo a Estela, habrá alguien hoy y nos vamos a ver temprano. Ustedes crean, me dejan hablar, ustedes crean un clima tal que promueve el conmoverse juntos por las cosas que se dicen. Para mí eso es invaluable. Y esto del clima tiene que ver con lo que decía antes Eduardo,
a partir de la intervención de Chucho, ¿no? Ese clima que permite hablar, o un clima que hay que estar así, sin moverse, ¿no? Y yo les agradezco mucho eso. Bueno, gracias a ustedes y un grande abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo. Gracias, Estela, Eduardo. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta la Eduardo, próxima. Estela, gracias, buenas noches. Chao, Jesús, chao a todos ustedes. Chao. Buenas noches.